Catalina de Bandas Aguilar es la primera relatora de las Naciones Unidas para atender los derechos de las personas con discapacidad en el mundo. Bienvenida a Diálogos. Muchísimas gracias. Catalina de Bandas Aguilar, o sea, costarricense, primera costarricense. ¿Cómo una costarricense logró llegar a tan importante puesto? Porque usted, como relatora de las Naciones Unidas, se encarga de denunciar los incumplimientos de los diversos estados con respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. ¿Cómo fue este proceso? Bueno, yo creo que lo importante es decir que, lo primero es decir cómo tenemos esta relatoría, ¿verdad? Que es un mecanismo muy importante dentro del sistema de Naciones Unidas, que no teníamos hasta hace apenas 2 años, para a nivel internacional, efectivamente, vigilar cómo los países están avanzando en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y esto es una conquista del movimiento de personas con discapacidad, del cual yo soy parte. O sea, yo empecé en Costa Rica desde hace muchos años trabajando aquí, bueno, antes en el movimiento estudiantil, luego en actividades siempre de trabajos de lucha social, y luego me involucro directamente con las organizaciones de personas con discapacidad, y ahí empiezo a trabajar a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional, pero siempre manteniendo un vínculo muy fuerte con la realidad de las personas con discapacidad en los niveles nacionales. Entonces, ¿cómo llego yo ahí? Precisamente porque a través de mi trabajo, que empecé a trabajar en organizaciones internacionales, trabajé en el Banco Mundial, trabajé también en el sistema de Naciones Unidas, yo empecé a entender muy bien cómo funciona ese sistema internacional y al mismo tiempo cuáles son las carencias, las necesidades que tiene la población con discapacidad, las más básicas. Y mi propuesta, porque estas designaciones las hace el Consejo de Derechos Humanos, ellos escogen entre muchos candidatos a un experto independiente, bueno, nosotros no somos funcionarios de Naciones Unidas. Mi propuesta fue precisamente cómo vincular, cómo hacer que el sistema internacional pueda responder a las necesidades de la gente, y yo tenía esa capacidad de generar eso, y creo que esa propuesta fue una propuesta que le pareció muy interesante al Consejo de Derechos Humanos para poder avanzar, porque en este tema, y ojalá lo conversemos ahora, en el tema de los derechos de las personas con discapacidad hay muy buena voluntad, pero todavía hay muy poca capacidad. Y el mandato tiene una parte que no es solo de vigilar, sino también de apoyar a los estados a implementar. Y yo tenía esa posibilidad de decirles, yo conozco lo que pasa a las personas con discapacidad en su vida cotidiana, y conozco cómo el sistema les puede dar respuesta. Doña Catalina, precisamente antes de empezar a hablar, ¿por qué razón, o sea, mejor dicho, cuál es su mandato como relatora especial de las Naciones Unidas? ¿Por qué usted conoce las dificultades? Bueno, por el trabajo que hice mucho tiempo directamente con organizaciones de personas con discapacidad. ¿Aquí en Costa Rica? En Costa Rica y en otros países. Yo trabajaba con una organización que apoyaba a organizaciones de personas con discapacidad en toda Latinoamérica, entonces trabajé... ¿Con el Banco Mundial, por ejemplo, qué fue lo que hizo? Con el Banco Mundial fui también, trabajaba para la región latinoamericana, apoyando en este caso a los estados a desarrollar políticas inclusivas de las personas con discapacidad. Lo interesante es que en ese momento, y yo creo que también hay que decirlo, fue antes de que las Naciones Unidas aprobara la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención es un tratado internacional, una legislación internacional que reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Y entonces, a partir de ese momento, que fue en 2006, yo trabajé en el banco justo antes de eso, el panorama internacional también cambia mucho, ¿verdad? Entonces, cuando yo trabajaba en el banco todavía había menos conciencia sobre estos temas. Ahora tenemos una herramienta muy fuerte que nos permite decirle a los gobiernos, es que ustedes tienen una obligación, ya no es un acto de buena voluntad. Su mandato desde el 1 de diciembre del 2014, cuando fue nombrada como la primera relatora especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. ¿Cuál es su mandato? Bueno, mi mandato tiene 2 funciones primordiales. La primera es, como usted lo había explicado al principio, vigilar cómo los estados cumplen con las obligaciones que tienen con las personas con discapacidad. Entonces yo puedo hacer visitas oficiales a países, puedo ir a un país y me reúno con las autoridades, hago una evaluación completa durante 10 días de cómo ese país está reconociendo los derechos de las personas con discapacidad, y después reporto a las Naciones Unidas, hago un informe que les digo, fui a X país y la situación es tal, me parece que hay tales problemas, y hago recomendaciones sobre cómo avanzar concretamente.
Esa es una parte. Una parte es cómo yo monitoreo y estoy al tanto a nivel mundial, en cualquier país del mundo, cómo están reconociéndose los derechos de las personas con discapacidad. El segundo componente, que es muy importante, es el de apoyar la creación de capacidad de los países. Porque en estos temas el problema es que la visión que existía en la mayoría de los países del mundo sobre la discapacidad era una visión de lástima, una visión médica, una visión de caridad. Y la lucha de los derechos humanos de las personas con discapacidad es transformar esa visión y centrarnos en una persona que tiene que participar, que tiene que ser activa, y cómo transformamos la sociedad para que eso suceda. Entonces, apoyar a los países en esa transición no es sencillo, porque todavía hay muchas percepciones y muchas respuestas que son respuestas solamente médicas o solamente de caridad. Entonces, mi otra función fundamental es cómo los países pueden, cómo puedo yo brindar asistencia a los países para que avancen. Y eso lo hago a través de informes temáticos, que también los podemos comentar después. Yo escojo temas que me parecen fundamentales para que se reconozcan los derechos de las personas con discapacidad, y ahí hago recomendaciones a los gobiernos y les digo, para cumplir estas obligaciones hay que hacer 1, 2, 3. En los 2 años y resto que usted tiene en el cargo, ¿cuál es su evaluación sobre el cumplimiento o el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad? Mire, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque precisamente eso es, en el fondo mi trabajo es ese. Creo que tenemos que ser optimistas. A mí no me gusta empezar siendo negativa. Como le decía, a partir de que se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hemos visto cambios muy importantes en el mundo, en todos los países. Hay nuevas leyes que reconocen los derechos de las personas con discapacidad, hay políticas, hay mecanismos de Naciones Unidas como este mandato que no teníamos antes y que ahora tenemos y que nos ayuda a monitorear cómo se está avanzando. Sin embargo, también hay que decir que hay una deuda enorme con las personas con discapacidad, desde temas básicos de accesibilidad hasta, y no solo accesibilidad física, ¿verdad? Porque muchas veces las personas piensan que esto se trata de personas en silla de ruedas o personas que tienen discapacidad física, pero también, bueno, accesibilidad a la comunicación, a la información, no solo para personas sordas, sino también para personas que tienen discapacidad intelectual y necesitan apoyos para la comunicación. Pero además tenemos deudas tremendas, por ejemplo, con colectivos como las personas con discapacidad psicosocial, que son aquellas, y lo digo entre comillas, que tienen un diagnóstico de enfermedad mental y que sufren unas violaciones muy fuertes en todo el mundo, ¿verdad? Sus derechos, internadas por 30 años en un hospital psiquiátrico sin ninguna posibilidad de salir. Entonces, las deudas son muchas, estamos avanzando, yo creo que sí, que hay una conciencia mayor, pero todavía nos hace falta mucho, incluso dentro del sistema de derechos humanos. Yo tengo retos con los otros colegas para entender hasta dónde tenemos que llegar para transformar la condición de vida de las personas con discapacidad. La gran duda, las Naciones Unidas puede monitorear, pero ¿puede definitivamente lograr cambio? Bueno, mire, esa también es una gran pregunta, porque a mí todo el mundo me dice, ay, sí, el sistema de Naciones Unidas es una cosa tan abstracta que nadie realmente cree que funciona. Y a veces, como en todo proceso, evidentemente uno tiene frustraciones, porque sobre todo yo que soy muy activista, quisiera ver el cambio ayer y no pasado mañana, ¿verdad? Pero yo creo que sí, es decir, no... Hay sistemas, el sistema tiene diferentes gradaciones, es decir, hay mecanismos que son más vinculantes que otros. Por supuesto, los estados tienen niveles de soberanía que les permiten aceptar o no aceptar las recomendaciones que hacemos dentro del sistema de Naciones Unidas, pero cada vez más, por ejemplo, como insisto, la convención fue un hecho transformador. Entonces, a partir de ese momento hay una transformación internacional, y los cambios que se han visto en el mundo gracias a esa convención y las discusiones que estamos teniendo no las hubiéramos tenido hace 10 años, ¿verdad? Entonces, sí hay un cambio, sí hay un impacto y sí es necesario ese sistema internacional. Yo creo profundamente en que sí tiene un impacto. Lo que también tenemos que aprender es a cómo desde las estructuras nacionales aprovechar el sistema de Naciones Unidas. No solo, yo creo que no se tiene que ver como el enemigo que está vigilando, sino como el amigo que puede ayudar a mejorar. Pero, doña Catalina, ¿ustedes tienen poder de sanción contra algún país, por ejemplo? En mi caso, por ejemplo,
las posibilidades que yo tengo es de tener comunicaciones directas con los estados. Esto quiere decir que yo puedo mandar cartas a los estados diciéndole tengo información de que hay una violación de derechos humanos grave ocurriendo en su país contra personas con discapacidad, y a mí me llega mucha información de la sociedad civil. Y bueno, y los estados tienen que responder a mis comunicaciones. Evidentemente que yo pueda obligar a un estado a que haga una cosa, no. Pero es una presión. Es una presión, pero hay una presión internacional muy fuerte, porque el problema es que una vez eso se hace público, y se hace público en un consejo en donde están sentados todos los estados hablando de derechos humanos, entonces también nosotros aprendemos a tener aliados. Entonces, por ejemplo, si un país que tiene una trayectoria, pongamos el caso de Costa Rica, es decir, Costa Rica se vería en una situación muy incómoda si la relatora de derechos de las personas con discapacidad dice públicamente que Costa Rica está violentando los derechos de las personas con discapacidad, porque toda la comunidad internacional volvería a ver y diría qué está pasando en un país que además tiene un récord de derechos humanos muy fuerte. Entonces sí tiene un efecto internacional digamos que puede generar una presión política importante. Ya usted ha estado en Zambia, Moldavia y Paraguay. Y en su último informe usted mencionó que quiere ir a Cuba, Vietnam y Filipinas. ¿Por qué razón quiere ir a esos países? Bueno, la selección de los países es un tema importante. Yo tengo derecho, porque también hay limitaciones presupuestarias y de tiempo, nosotros tenemos que hacer 2 visitas oficiales a país por año. Este año, de hecho, voy a ir a Francia, voy a ir a Euroasia, y estamos cerrando otra visita, porque el año pasado se canceló una. Tengo más o menos tengo 6 años de mandato, y eso significa que más o menos tengo 2 visitas por año. Sí, pero 2 visitas a cada región. Ok. ¿Verdad? Entonces, yo trato, los criterios para seleccionar los países tienen que ver con que haya un balance regional, es decir, que vaya a todas las regiones del mundo, a América, Asia, Europa, África. Eso es un primer criterio. Un segundo criterio es, por ejemplo, para mí ha sido importante seleccionar países en donde yo pueda encontrar buenas prácticas que pueda replicar. Entonces, yo pueda también ayudar a los estados a decir, miren, en un país con muchas dificultades, como en el caso de Zambia, es un país pobre, es un país que tiene condiciones económicas muy complicadas, aún así ahí se están haciendo cosas buenas. Entonces, los otros países que están en mejores condiciones no me pueden decir que no lo pueden hacer. Y luego también países en donde hay oportunidades para apoyarlos a desarrollar mejores políticas. Entonces, más que todo es que usted va a esos países no es a reportar, sino más que todo a obtener experiencias y también, digamos, compartir sus conocimientos. Son las dos cosas, porque yo por un lado hago una evaluación, sí, voy, evalúo, pregunto, les digo, bueno, ¿qué están haciendo con participación política, con accesibilidad, etcétera? Y después informo. Pero también uso eso como una oportunidad para construir algo, porque a mí al final lo que me interesa y el objetivo del mandato es que las personas con discapacidad estén mejor. Entonces yo no puedo simplemente decir lo están haciendo todo mal. ¿Y dónde es que están? ¿En qué parte del mundo es en que están peor las personas con discapacidad? Mire, esa es una pregunta muy difícil porque son áreas muy diferentes. Hay lugares en donde la accesibilidad es muy mala, hay lugares en donde la peor situación es la situación de las personas con discapacidad psicosocial, que le decía, hay zonas del mundo, los países de la antigua Unión Soviética, por ejemplo, en donde las personas con discapacidad intelectual o psicosocial están siempre en instituciones que son realmente cárceles para personas con discapacidad, y eso es tremendo, pero tienen otras áreas en donde están mejor. Hay países en donde el abandono y la pobreza es lo peor que les pasa a las personas con discapacidad. Todo el mundo siempre me pregunta eso, ¿verdad? Como, ¿cómo puedo yo comparar? Y la verdad es que aún en países desarrollados y con muchos recursos para apoyar a las personas con discapacidad, hay dificultades muy grandes y hay mucho estigma, mucha discriminación, y a veces países que tienen muchos más recursos son más difíciles de transformar porque ya tienen sistemas muy creados a partir del modelo de atención médica y no quieren avanzar hacia un modelo. Pongámoslo al revés, ¿cuál sería el modelo ideal de país en este momento para copiar o imitar en sus políticas de respeto a los derechos de las personas con discapacidad? Mire, yo creo que Latinoamérica en general es una región en donde el tema está avanzando muy bien. Nosotros tenemos una cultura de inclusión que es muchísimo más flexible y que tiene además y que se está evidenciando en la práctica, ¿verdad?
en todos los países, incluso en Costa Rica, estamos viendo avances legislativos muy importantes. Costa Rica tiene ahora aprobada recientemente la ley de autonomía, es una ley que es revolucionaria en el mundo y yo creo que Costa Rica se tiene que sentir muy orgulloso. ¿En qué consiste esa ley, doña Catalina? Esa ley lo que hace es, bueno, son dos elementos fundamentales, es una ley bastante interesante, pero los dos elementos fundamentales son, primero, asegurar que las personas con discapacidad que necesiten asistencia personal la pueden tener para poder vivir vidas independientes, porque las personas con discapacidad necesitan apoyos y algunas veces eso significa una persona que les apoye para poder moverse, para poder hacer sus actividades diarias con independencia. Y el otro elemento fundamental, que yo creo que ese sí es increíblemente revolucionario y que está totalmente de acuerdo con el marco internacional, es reconocer plenamente la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya no hay más representantes legales de las personas con discapacidad, porque ese ha sido un mecanismo de opresión. A las personas con discapacidad se les pone un curador o se les pone un tutor y se las anula, se las lleva a la muerte civil, que se dice en derecho. Entonces, esa transformación en decir, no, ya no más gente que represente la voluntad. Ahora lo que queremos es que las personas con discapacidad tengan apoyos, que haya una persona, que haya un sistema que les apoye para que tomen decisiones en los temas que sean difíciles. Si usted tiene una discapacidad intelectual, no necesita a alguien que tome las decisiones por usted, sino alguien que le ayude a evaluar cómo tomar decisiones. Perdón la ignorancia, pero ocurre eso de que se nombra un curador para que tome... ¿Cómo es un representante? Sí, la práctica, y eso es uno de los cambios fundamentales de la Convención. ¿En qué países está eso? En todo el mundo. Esa es una práctica de las más terribles, anulantes de las personas con discapacidad y una que nos está costando mucho cambiar. ¿Desde Naciones Unidas se puede hacer algún cambio? Desde Naciones Unidas estamos haciendo ese cambio. Además, Naciones Unidas lo hizo en la Convención. Hay además diferentes comités que vigilan los diferentes tratados internacionales. Esos comités también están trabajando en esa dirección, pero nos falta mucho porque, vieras que además yo soy abogada y con los abogados a veces es la parte más difícil, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a un derecho civil muy estricto, que viene a veces de los tiempos de los romanos, que tenía unas nociones muy discriminatorias contra las personas con discapacidad, pero Costa Rica ya pasó una ley para cambiar eso y yo espero que el Poder Judicial aquí empiece un proceso de capacitación de todos los operadores jurídicos para implementar esa ley y cambiar eso. Y desde el punto de vista de movilidad, ¿cómo evalúa usted la situación en el mundo? Bueno, la accesibilidad es un problema fundamental. Mire, aquí ayer yo estaba en el Melico Salazar y salimos un momento a tratar de ir a la hora del almuerzo y yo casi no me podía mover en una silla de ruedas y yo, aun cuando reconozco que desde hace 15 años Costa Rica ha ido avanzando gradualmente y cada vez más vemos rampas y espacios accesibles, pero aún así yo ayer en el centro de San José me sentí absolutamente desesperada. ¿Usted no puede hacer vida normal aquí? No, o sea, ayer me sentí realmente muy preocupada y decía, bueno, aquí donde está la Municipalidad de San José, con aceras que llegan hasta aquí, una rampa aquí, no hay rampa para seguir al otro lado, tenés que salir a la calle y viene un bus, y en general... son muchas las dificultades, y le digo, no solo en los países pobres o en los países de renta media, sino que también usted va a Europa y en Europa tampoco, con tantos edificios antiguos y tantas estructuras que no responden a las necesidades. Entonces, el acceso es muy difícil y cosas que estamos viendo en Costa Rica también, como ya nos estamos acostumbrando a ver el recuadro del ESCO, cómo nos estamos acostumbrando a ver subtítulos, todavía son prácticas que son excepcionales y que yo espero que los medios de comunicación, no sé si aquí vamos a tener ese tipo de accesibilidad, pero que los medios de comunicación también asuman esa transformación necesaria para garantizar que los sordos, que las personas que tienen otro tipo de discapacidad tengan también acceso. ¿Qué diferencia marca entre actualmente, digamos, la situación en que vivimos? ¿Qué diferencia marca el futuro de una persona con discapacidad y el de una persona normal, de condiciones normales? Mire, el problema es las oportunidades y los resultados, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad? Si nosotros como personas con discapacidad tenemos un entorno, una sociedad que no reconoce cuáles son nuestras necesidades,
entonces va a ser muy difícil tener lo que se llama la igualdad de hecho. No vamos a llegar nunca a los mismos niveles de desarrollo que personas que tienen todas las otras oportunidades, ¿verdad? Entonces es un tema de ver cómo generamos las oportunidades, pero también oportunidades que nos lleven a esos resultados. Entonces ya nosotros decimos, se trata de ver cómo hacemos las modificaciones y les damos a las personas con discapacidad los apoyos para que se desarrollen plenamente. Para mí hay una cosa que es fundamental y quizás me devuelvo a la pregunta de cuál sería la sociedad ideal. La sociedad ideal para mí es una sociedad en donde la discapacidad se entienda y se celebre como parte normal de la vida. Y es que eso es lo que es, o sea, por mucho tiempo nosotros hemos separado a las personas con discapacidad como las otras, como las pobrecitas, como las partes, y tenemos que cambiar eso y decir, no, mire, la discapacidad es un fenómeno, si lo quiere usted llamar así, que ocurre al 15% de la población en el mundo, es decir, 1 de cada 7 personas va a tener una discapacidad. Y eso es normal y tenemos que aceptarlo y tenemos que planificar nuestras sociedades para que todas las personas podamos gozar de los servicios públicos y de los beneficios. Entonces, ¿cómo hacemos esas transformaciones? Bueno, a través de políticas que visibilicen la diferencia y que abracen o celebren esa diversidad. Yo nunca quiero decir, mire, es que lo tenemos que hacer porque usted después va a ser viejito y entonces cuando usted esté viejito va a adquirir una discapacidad. Mire, puede ser que cuando usted esté viejito, usted adquiera una discapacidad, puede ser que no, pero eso no significa que nosotros, porque como hacemos políticas para los niños, como hacemos políticas para las personas indígenas, como hacemos políticas para las madres solteras, así también tenemos que hacer políticas para personas que tengan un nivel de funcionamiento diferente. Y eso sería el cambio real, cuando la discapacidad se vuelve, yo siempre molesto con esta escena, en la Guerra de las Galaxias, cuando Han Solo entra al bar en donde hay todos estos marcianos y bichos diferentes y a nadie le importa, así es como tendríamos que vivir. Discriminación, ¿ha sido usted discriminado? Claro que sí, o sea, yo creo que es muy difícil, vea, yo nací con una discapacidad, yo le voy a contar que yo creo que es una diferencia importante para mí el nacer con una discapacidad o adquirir una discapacidad. Y yo nací con una discapacidad, yo nací con una espina bífida. Para mí lo más difícil fue la infancia, porque imagínense usted, o sea, uno es un chiquito, una chiquita, yo tenía 6 años y voy a una escuela que no está preparada, una escuela que se hizo todo lo posible, con mucho apoyo familiar, sin embargo, una escuela en donde yo durante toda la etapa de los recreos estaba sola, donde no tenía ningún compañerito ni ninguna compañerita que quisiera jugar conmigo, no tenía amiguitos. Esa fue la parte más dramática de mi vida, que me generó, por supuesto, mucha fortaleza después, porque yo creo que si uno logra sobrevivir ese tipo de presión a los 6 años y hasta los 12 años, digamos, ya después yo desarrollé muchas estrategias de decir, no, yo aquí o me espabilo, pero después, o sea, y eso yo creo que es importantísimo, porque el apoyo para los niños con discapacidad en el sistema educativo es fundamental, es clave, y la educación inclusiva, aquí hay que hacer aún más esfuerzos de los que se están haciendo para asegurar que ningún niño pase por esos procesos de exclusión tan dolorosos. Pero después en la vida, claro que sí, mire, cuando yo estuve embarazada, cuando yo, incluso ahora como experta de Naciones Unidas, a veces con colegas de expertos en derechos humanos, todavía me tengo que enfrentar y pelear porque no hacen reuniones en lugares que no son accesibles, porque se les olvida, porque de repente están todos los temas importantes y discapacidad nunca es un tema importante. Entonces es también como decir, no, esto no es un tema más, es un tema que además, y yo creo que eso también es un mensaje que hay que cambiar, lo que hagamos para las personas con discapacidad es bueno para todas las personas. Mira, yo le pongo el ejemplo de la accesibilidad. La accesibilidad es buena para todo el mundo. Los subtítulos son buenos para todas las personas, porque si usted puede poner la televisión en silencio y aún así seguir el diálogo. Usted puede, las rampas son buenas para los cochecitos, para las personas mayores, para las personas que se quiebran una pierna. Nosotros estamos contribuyendo al desarrollo de la humanidad y eso hay que reconocerlo. Y sí, yo la enfrento a la discriminación todo el tiempo. Y usted me iba a hablar también de la diferencia con una persona que la haya adquirido. O sea, claro, lo que usted pasa... nació con la discapacidad, pero otras personas la adquieren. Ayer yo ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, yo no le puedo hablar en primera persona, pero efectivamente las experiencias que yo comparto con otras personas es que
se les transforma la vida de pensar en donde están en un entorno en donde todo está hecho para que una persona sin discapacidad funcione. ¿Es más difícil para ellos? Yo creo que, bueno, depende mucho de la persona, pero creo que sí. Ayer una compañera comentaba cómo ella iba a la universidad, tenía una vivencia normal de la universidad y de repente adquiere la discapacidad y se empieza a dar cuenta que ninguna clase era accesible, que no había un solo baño accesible en la sede regional de San Ramón, donde ella estaba estudiando, no había, es decir, se empezó a dar cuenta. Ahora en este... No, bueno, cuando ella, eso fue hace unos años, ya yo creo que la universidad, en ese caso, las universidades han ido transformándose, pero cómo es la transformación de ver cómo, por ejemplo, yo crecí viéndome de una manera, pero entendiendo que la sociedad me estaba viendo de otra manera. Y para una persona que está acostumbrada a la cotidianidad y que le transformen eso y que de repente te pongan en una situación en donde la sociedad te ve con lástima, es muy fuerte el cambio. Usted estudió en la Universidad de Costa Rica, Derecho, abogada. ¿Cómo hacía para ir a estudiar? Bueno, eso también es interesante. La Facultad de Derecho era relativamente accesible en ese tiempo, o sea, siempre ha tenido elevador y además en el momento que yo estudiaba también la decana, doña María Antonieta, era una persona con discapacidad, entonces habían ciertas adecuaciones. Sin embargo, yo también fui miembro del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica y durante mi tiempo en el Consejo, uno de los pleitos, si me permite la palabra, fundamentales, era que teníamos una compañera que estudiaba en la maestría de Derecho, que trabaja ahora en Naciones Unidas en el sistema, que quedó embarazada, que usaba la silla de ruedas y que no había un solo baño accesible, porque yo puedo caminar, entonces yo entraba al baño regular, pero ella embarazada no tenía que ir a clases y no había en la universidad, en la Facultad de Derecho, un baño al que ella pudiera entrar. Era una barbaridad. Ahora eso ya se transformó. Yo creo que las condiciones con las que usted nació la hicieron una mujer de pelea. Sí. O sea, ha peleado y se ha superado también, porque realmente, como se lo indicaba desde un principio, para llegar a este cargo es una responsabilidad importantísima. Usted ahora vive en Ginebra. ¿Por qué vive en Ginebra? Bueno, yo vivo en Ginebra por razones personales, porque mi esposo trabaja ahí en una organización internacional y nos fuimos a vivir para allá. ¿Y cómo es su vida como persona con discapacidad? O sea, usted tiene 3 hijas, ¿verdad? ¿Cómo es su vida de trabajo en Ginebra? Una mujer que tiene que entregarse al hogar también, a su trabajo, y con una discapacidad con la que tiene que luchar todos los días también. Bueno, uno hace malabares, ¿verdad? Efectivamente, yo he tenido la gran suerte, el gran privilegio de tener apoyo, porque sí es muy difícil, y también tener la gran suerte de tener esa familia tan maravillosa. Es decir, yo no quería renunciar para mí como mujer con discapacidad muchas veces es el derecho de ejercer la maternidad era también una reivindicación, ¿verdad? Que a veces para el movimiento de mujeres eso ya no significa una reivindicación tan fuerte, pero como a las mujeres con discapacidad se nos esteriliza forzosamente y se trata por todos los medios de que las mujeres no tengamos hijos, para mí también era una reivindicación, ¿verdad? Eso me hace esa cara, pero es una práctica aceptada. Muchas mujeres con discapacidad pasan por esterilización. Entonces es también una revolución, como para mí, y tengo muchas amigas con discapacidad que tienen hijos y es absolutamente normal, pero yo también quería pasar por esa experiencia y me pasé un poquito porque después tuve gemelas y tengo entonces 3 chiquitas pequeñias, pero sí es un desafío personal porque no es fácil, digamos, las chiquitas en mi caso se acomodan, es muy interesante ver la relación en donde ellas entienden hasta dónde puede llegar la mamá y hasta dónde ellas tienen que contribuir, y entonces es muy bonito, es una interacción muy bonita. Lo difícil es ese balance del trabajo y la casa, porque yo tengo que viajar y muchas veces no es tan sencillo asumir que uno las tiene que dejar, pero bueno, mi marido afortunadamente también es muy presente y entonces tenemos esa posibilidad de apoyarnos, porque yo también creo que yo tengo un proyecto personal que a ellas las va a enriquecer y que ellas también pueden aprender y fortalecerse y ser más autónomas, más independientes si ven que tienen una mamá que también trabaja por lo que cree, ¿verdad? En 4 años usted estaría entregando su puesto, ¿verdad? Terminando su función. ¿Cuál es su sueño al final de este periodo? Bueno, eso sí es también no me lo había planteado, pero yo creo que para mí
sería haber dejado las bases de un sistema de Naciones Unidas que realmente haya dado el paso de abandonar un modelo donde las personas con discapacidad son enfermas, son pacientes y tienen que ser tratadas médicamente, a entender que somos personas con múltiples identidades y que somos personas que tenemos que el sistema tiene que sentir y los países que las personas con discapacidad también son personas orgullosas de quienes son. O sea, para mí si yo logro contribuir de alguna manera a construir una identidad de personas con discapacidad, que sea una persona con discapacidad realmente orgullosa de su identidad, por todos los diversos factores. Yo muchas veces digo, mire, yo no sería Catalina de Bandas, que le estoy hablando aquí, si yo no tuviera, además de ser mujer costarricense, nacida en Guadalupe, etcétera, etcétera, tengo espina bífida también. Y eso ha marcado una gran parte de mi experiencia humana y eso me ha hecho una mejor persona y lo creo fundamentalmente. Y creo, a mí una vez me preguntaron, ¿qué cambiaría usted de su vida cuando yo tenía 17 años? Y yo me acuerdo que yo dije nada, porque yo cuando empecé a pensar qué pasaría si yo, por ejemplo, no tuviera espina bífida, me asusté, porque dijo, toda mi vida se transformaría. Yo no sería quien soy, la gente no me reconocería. Entonces, si yo pudiera aportar algo para que se entienda que no hay nada de malo en tener una discapacidad, eso ya sería mi sueño. Eso es una cosa muy a largo plazo. Doña Catalina, muchísimas gracias por haber venido y mucha suerte en su función, en tan importante función como se lo he dicho a lo largo de la entrevista y por representar a Costa Rica en Naciones Unidas. Muchísimas gracias a usted por la oportunidad.